Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la pasión por las series turcas nunca se apaga. Soy y estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del drama turco, explorando esos momentos de tensión, esas miradas que lo dicen todo, esas reacciones que nos dejan sin aliento, y por supuesto, esos amores imposibles que nos hacen suspirar y hasta llorar. Hoy vamos a analizar el caso específico de esos personajes que sufren por amor, esos corazones rotos que vemos latir con fuerza en la pantalla. Vamos a diseccionar esas reacciones que nos hacen sentir cada lágrima, cada decepción, cada esperanza. Y sobre todo vamos a hablar de esos personajes inalcanzables, esos objetos del deseo que parecen estar siempre fuera del alcance de nuestros protagonistas. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de una buena serie turca sin un poco de sufrimiento amoroso? Antes de que empecemos, no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido, lo más importante, suscríbanse al canal. Tengo muchísimas más novedades, análisis y recomendaciones de series turcas preparadas para ustedes. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar con este análisis del drama turco al rojo vivo. El drama turco, con su rica tradición narrativa y su habilidad para evocar emociones profundas, ha conquistado los corazones de audiencias en todo el mundo. Desde los romances épicos hasta los conflictos familiares y los intrincados dramas criminales, las series turcas ofrecen una amplia gama de historias que exploran la complejidad de la condición humana. Uno de los elementos más recurrentes y cautivadores es, sin duda, el sufrimiento amoroso. A través de personajes complejos y situaciones desgarradoras, los guionistas turcos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la pérdida y la resiliencia. La primera serie que quiero comentar hoy es, sin duda, un clásico moderno que ha marcado a toda una generación, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie, cuyo título en español es tan poético como su trama, pertenece al género del drama romántico y cuenta con un elenco estelar encabezado por Burak Özçivit como Kemal, Neslihan Atagül como Nihan, y Kaan Urgankolu como Emir. La historia de Karasevda gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de una familia adinerada pero con problemas financieros. A pesar de las diferencias sociales, ambos se enamoran profundamente, viviendo un romance apasionado y sincero. Sus encuentros a escondidas, sus miradas robadas y sus promesas susurradas construyen un mundo propio, ajeno a las presiones y expectativas del mundo exterior. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, y su interpretación del amor juvenil y puro es lo que engancha a la audiencia desde el primer momento. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. El matrimonio forzado de Nihan es un acto de desesperación por parte de su familia para salvarse de la bancarrota, pero también es un golpe devastador para Kemal, quien ve cómo su sueño de una vida juntos se desmorona frente a sus ojos. Aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el sufrimiento. Kemal, al ver a su amada casada con otro, se siente destrozado. Su reacción al principio es de incredulidad. No puede creer que Nihan lo haya abandonado. Luego la incredulidad se transforma en rabia, en frustración. Pero sobre todo en una profunda tristeza que lo consume por dentro. Burak Özçivit logra transmitir a la perfección ese dolor interno, esa lucha constante entre el amor que siente por Nihan y la imposibilidad de estar con ella. Su mirada se vuelve más oscura, su sonrisa se desvanece y su corazón se endurece. Se refugia en el trabajo y en la venganza, pero el amor por Nihan sigue latente en su interior. Por su parte, Nihan también sufre. Aunque está casada con Emir, su corazón sigue perteneciendo a Kemal. Se siente atrapada en una jaula dorada, obligada a vivir una vida que no desea. Su reacción es más contenida que la de Kemal, pero se puede ver en sus ojos, en sus gestos, en cada lágrima silenciosa. Neslihan Atagül hace un trabajo increíble al mostrar la angustia de Nihan, la desesperación de una mujer que ha perdido la libertad y que está dispuesta a todo por recuperar a su amor. Lucha contra su amor por Kemal, tratando de convencerse de que lo mejor es olvidarlo, pero su corazón la traiciona constantemente. Su matrimonio con Emir es un infierno, y su única esperanza es encontrar una manera de liberarse y volver a estar con el hombre que ama. En cuanto al personaje inalcanzable, en este caso podríamos decir que Nihan lo es para Kemal debido a su matrimonio forzado. Pero también Emir se convierte en una figura inalcanzable para Kemal, un obstáculo que parece imposible de superar.
Emir es poderoso, influyente y no se detendrá ante nada para mantener a Nian a su lado. Esta dinámica de poder y obsesión es lo que hace que Karasebda sea tan adictiva y emocionalmente impactante. Emir representa la personificación del mal, un hombre capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nian lo convierte en un antagonista formidable, y su rivalidad con Kemal es uno de los pilares de la trama. Un dato interesante sobre Karasebda es que fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Esto demuestra la calidad de la producción, la fuerza de la historia y las excelentes actuaciones de todo el elenco. La serie no solo conquistó al público turco, sino que también logró un éxito internacional sin precedentes, consolidando el auge de las series turcas en el mundo. Ahora, vamos a cambiar de ambiente y hablemos de otra serie que también nos ha hecho sufrir, pero desde una perspectiva diferente, Medcezir. Esta serie, un remake de la famosa serie estadounidense de OC, pertenece al género del drama juvenil y cuenta con un elenco joven y talentoso encabezado por Atay Ulusoy como Yaman, Serini y Sarkaya como Mira, y Barfalay como Selim. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que tiene una vida difícil y un pasado problemático. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim, un abogado exitoso que lo acoge en su casa y le da la oportunidad de empezar de nuevo. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio rico y exclusivo, donde conoce a Mira, una joven hermosa y popular que vive una vida aparentemente perfecta. Y aquí empieza el drama. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos. En primer lugar, está la diferencia de clases sociales. Yaman viene de un mundo completamente diferente al de Mira, y tiene que luchar contra los prejuicios y la discriminación para ser aceptado. Sus orígenes humildes lo persiguen constantemente y se enfrenta al desprecio de la élite social de Alnkoy. En segundo lugar, Mira tiene sus propios problemas personales, como una enfermedad crónica y una familia disfuncional. La reacción de Yaman ante estos obstáculos es de lucha constante. No se rinde fácilmente y está dispuesto a hacer todo lo posible por estar con Mira. A Atay Ulusoy transmite muy bien esa determinación, esa fuerza de voluntad que lo impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Su transformación de un joven problemático a un hombre responsable y comprometido es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Mira, por su parte, al principio se muestra un poco dubitativa. No está segura de si puede comprometerse con Yaman y con todo lo que implica su relación. Pero poco a poco se da cuenta de que lo ama profundamente y que está dispuesta a luchar por su amor. Serini Sarkaya interpreta a Mira con mucha sensibilidad, mostrando su vulnerabilidad y su fortaleza al mismo tiempo. Su lucha contra su enfermedad y su búsqueda de la felicidad la convierten en un personaje entrañable y con el que la audiencia se identifica fácilmente. En Medcezir, el personaje inalcanzable podría ser la propia Mira, debido a su posición social y a sus propios problemas personales. Yaman tiene que superar muchos obstáculos para demostrarle que su amor es verdadero y que está dispuesto a estar a su lado a pesar de todo. La serie explora temas como la aceptación, la superación personal y la importancia de luchar por lo que uno cree. Un dato curioso sobre Medcezir es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, incluyendo varios países de Latinoamérica. La serie fue elogiada por su historia, sus personajes y sus actuaciones, y catapultó a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. El éxito de Medcezir consolidó el auge de los dramas juveniles turcos en el mercado internacional. Cambiando completamente de registro, quiero hablarles ahora de una serie que combina el drama con la acción y el misterio, Çukur, o El Pozo. Esta serie, que se ha convertido en un fenómeno cultural en Turquía, cuenta con un elenco impresionante encabezado por Aras Bulut y Nemli como Yamak, Dilan Cizekdeniz como Sena, y Erkan Kolkakostendil como Bartolu. Çukur cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, llamado Çukur, o El Pozo. La familia Koval tiene sus propias reglas y leyes, y protege al barrio de la influencia de las drogas y la violencia. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Çukur después de muchos años y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio cuando su padre es asesinado. En medio de todo este caos y violencia, Yamak conoce a Sena, una joven independiente y de espíritu libre que se convierte en su esposa. Sena se enamora de Yamak y decide quedarse a su lado, a pesar de los peligros y las dificultades que implica vivir en Çukur. Su amor se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la violencia.
El sufrimiento en Kukur es constante. Yamak tiene que lidiar con la muerte de su padre, la guerra contra otras bandas criminales, la traición de sus propios familiares y la amenaza constante a la vida de Sena. Aras Bulut Nemli interpreta a Yamak con una intensidad impresionante, mostrando su dolor, su ira y su determinación. Su actuación es visceral y conmovedora, y logra transmitir la complejidad de un personaje atrapado entre el deber y el amor. Sena también sufre mucho en Kukur. Tiene que adaptarse a un mundo violento y peligroso, y tiene que luchar contra sus propios miedos y inseguridades. Dilan Cizek-Deniz interpreta a Sena con mucha fuerza y carisma, mostrando su valentía y su amor incondicional por Yamak. Su personaje representa la voz de la razón y la humanidad en un mundo dominado por la violencia. En Kukur, el personaje inalcanzable podría ser la propia felicidad, la paz interior que Yamak y Sena anhelan pero que parece estar siempre fuera de su alcance debido a la violencia y la inestabilidad que los rodean. La lucha por encontrar esa felicidad en medio del caos es lo que hace que Kukur sea tan conmovedora y adictiva. Un dato interesante sobre Kukur es que la serie ha sido elogiada por su banda sonora, que combina la música tradicional turca con el hip hop y el rap. La banda sonora de Kukur se ha convertido en un éxito comercial y ha contribuido a la popularidad de la serie. La música se integra perfectamente en la narrativa, acentuando las emociones y creando una atmósfera única. Finalmente no puedo dejar de mencionar una serie más reciente que también ha generado mucha pasión y debate, Yarg o Juicio. Esta serie pertenece al género del drama criminal y cuenta con un elenco encabezado por Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz Kaya, y Pınar Deniz como la abogada Ceylin Erguvan. Yarg cuenta la historia de Ilgaz y Ceylin, dos profesionales del derecho que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus respectivas familias. Ilgaz es un fiscal honesto y recto que cree en la justicia y en el cumplimiento de la ley. Ceylin es una abogada apasionada y rebelde, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes. La relación entre Ilgaz y Ceylin es tensa y conflictiva al principio, pero poco a poco se van enamorando. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por los secretos y las mentiras que rodean el caso de asesinato. Su amor se pone a prueba constantemente y tienen que aprender a confiar el uno en el otro para superar los obstáculos que se presentan. El sufrimiento en Yarg es diferente al de las otras series que hemos comentado. Aquí el sufrimiento viene más de la desconfianza, de la incertidumbre, de la dificultad de reconciliar el amor con la justicia. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz interpretan a Ilgaz y Ceylin con mucha química y credibilidad, mostrando sus fortalezas y sus debilidades. En Yarg el personaje inalcanzable podría ser la verdad. Ilgaz y Ceylin tienen que luchar contra la corrupción, la manipulación y las conspiraciones para descubrir la verdad sobre el caso de asesinato y para poder estar juntos sin que las mentiras del pasado los separen. La serie explora temas como la justicia, la moralidad y la complejidad de las relaciones humanas. Un dato interesante sobre Yarg es que la serie ha sido elogiada por su guión inteligente y sus giros inesperados. Cada episodio de Yarg te mantiene al borde del asiento, tratando de descubrir quién es el verdadero culpable y qué va a pasar con Ilgaz y Ceylin. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que nos han hecho sufrir, amar y suspirar. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado ganas de ver alguna de estas series o de volver a verlas con una nueva perspectiva. Recuerden que el drama turco es mucho más que solo sufrimiento. Es una exploración de las emociones humanas, de las relaciones interpersonales, de los conflictos sociales y políticos. Y es, sobre todo, una forma de conectar con otras culturas y de entender mejor el mundo que nos rodea. El éxito de las series turcas en el mundo es un testimonio de su capacidad para trascender las barreras culturales y resonar con audiencias de diferentes orígenes y experiencias. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros personajes creen que sufren por amor y son inalcanzables? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus impresiones. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre nuestras series favoritas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchísimas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.